SER Podcast. Lola García, muy buenas noches. Buenas noches. Víctor Vázquez, ¿cómo estás? Buenas noches, Emma. Y Jorge Lago, muy buenas, Jorge. Buenas pero tristes. Buenas pero tristes. Una noche vamos con la música de Robe aquí, sí. Toma todo el día dándole vueltas al tema. Es duro. Venga, vamos con las miserias de este miércoles, que son que hay de todos los colores. Vamos a empezar por Estados Unidos, que ha interceptado esta noche un buque petrolero frente a las costas de Venezuela y eleva todavía más la tensión entre los dos países. Trump acaba de sacar pecho de este último movimiento de su ejército, la interceptación de ese buque, y anticipa que pronto nos vamos a enterar de otras cosas que están pasando, dice. Con Trump lo que sucede es que nunca sabe si es una bravuconada o realmente está aquí a punto de declarar una guerra. Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, bueno, de momento Trump ha anunciado hace unos minutos esto mismo, junto antes de presidir una mesa redonda en la Casa Blanca. Este ha sido el momento. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. Hemos incautado un buque en las costas de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, ha subrayado y ha destacado que es el más grande que se haya incautado en una operación, en su más puro estilo. Luego, repreguntado por el tema, se ha limitado a decir que ha sido incautado por una muy buena razón y que ya veremos fotos pronto y que eso, bueno, pues habrá que hablarlo con la gente adecuada, refiriéndose probablemente a la gente del Pentágono. Pero claro, esta incautación, Aimar, es una escalada, como decías, de tensión entre Washington y Caracas, porque puede suponer un duro golpe para la exportación de petróleo venezolano. Por un lado, el petróleo es la principal fuente de la economía del país y la mayoría de su crudo se exporta hacia China, y ahora, a raíz de este incidente, pues otros transportistas podrían ser más reacios a la hora de atracar en Venezuela para cargar petróleo por miedo a la intimidación del ejército de Donald Trump. Dejar claro que no sabemos aún a quién pertenece este petrolero, este buque, solo se sabe que estuvo atracado por última vez en Venezuela, según avanza Bloomberg, y luego también esta noticia ya ha generado pues preocupación en los mercados, y eso se ha traducido ya en una subida de precios del petróleo internacional, que el barril de Brent ha aumentado de momento ya hasta un 0,8%. Y Maduro acaba de contestar. Siempre tenemos que estar como guerreros, como guerreras, con un ojo pelado y el otro también, trabajando, produciendo, construyendo, funcionando todo siempre, y preparados para partirle los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta desde la patria de Bolívar. Sara, si hay novedades nos vas contando. Mil gracias. Aquí estaremos. Buenas a vosotros. Decía que hay miserias para dar y regalar de todos los tipos. Aquí en España, las que se le acumulan al PSOE hoy, que son distintas. Por un lado, la dimisión del presidente de la Diputación de Lugo, entre nuevas acusaciones de acoso sexual, y por otro lado, la detención de Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández. Vamos a empezar por esto último. Leire Díez, esa señora que se presentaba como mano derecha de Santos Cerdán, que entraba y salía de Ferraz, que tuvo reuniones con gente relevante del partido, que de hecho cuando fue a darse de baja del PSOE porque se había destapado todo su pastel, tuvo el honor orgánico de que le recibiera el secretario de organización del partido para recogerle el carnet y decirle muchas gracias. Tal. Esa misma Leire Díez, que nos intentó colar a todos aquella milonga de que ella era solo una modesta periodista de investigación. ¿Se considera usted una periodista de investigación? Sí. ¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación? No. Bueno, pues esa misma Leire Díez duerme hoy en la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, ella y el otro detenido con ella, que es Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. La SEPI son palabras mayores. La SEPI es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que es, para que nos entendamos todos, es la sociedad a través de la que el Estado canaliza mucha de su inversión pública. Bien, el expresidente de la SEPI, detenido hoy junto a Leire Díez, ocupó ese cargo durante el primer año de gobierno de Pedro Sánchez. Eso no quiere decir que nada de por lo que le detienen ahora esté vinculado a su etapa en la SEPI. Pero es que tampoco sabemos exactamente por lo que le detienen ahora, porque la causa está bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional. Fuentes de la investigación nos confirman que el caso está relacionado con contratación pública.
Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, de momento los dos únicos detenidos van a pasar la noche en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil en Tres Cantos. Los dos, Leire Díez y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, han sido arrestados esta misma tarde en Madrid a raíz de una operación de la Audiencia Nacional que ha sido tutelada por la Fiscalía Anticorrupción. A los dos se les vincula con los delitos de fraude, falsedad documental, malversación, tráfico de influencias y prevaricación. No se descartan nuevas detenciones porque la investigación va a ir a más según estas fuentes que aseguran incluso que estamos solo ante una fase muy inicial de esta operación. El caso está bajo secreto, pero estas fuentes nos confirman que las detenciones están relacionadas con contratos en el sector público, contratos bajo sospecha. No detallan cuáles, pero estas fuentes sí confirman que se trata de una investigación nueva, una investigación que nada tiene que ver, nos aseguran, con el caso Koldo, pese a que uno de los arrestados, Vicente Fernández, trabajó como asesor en Servinavar, donde llegó a cobrar cerca de 200.000 euros. En julio, de hecho, el expresidente de la SEPI se negó a declarar en la Comisión Koldo del Senado. Sintiéndolo mucho, puesto que mi voluntad sería la de colaborar con este Senado en el esclarecimiento y en atender a todas las preguntas que ustedes quisieran formularle, en tanto en cuanto continúe con este estatus procesal, me acojo a mi derecho constitucional a no declarar. Bueno, su silencio, aquel silencio, lo vinculó con el juicio del caso Aznalcóllar, por el que fue procesado y absuelto hace solo unos días. Aquella investigación, eso sí, le llevó a dejar la SEPI. Antes trabajó en la Junta de Andalucía como interventor general. O sea que este señor, años después de ser presidente de la SEPI, termina fichando en 2021 por Servinavar. Es que está todo ahí. Servinavar es la empresa en la que supuestamente Cerdán tenía casi la mitad de las participaciones y a través de la que también supuestamente Cerdán y compañía cobraban las mordidas de Acciona. Es que apesta todo, Lola. Bueno, no sabemos exactamente en qué consiste esta investigación, ¿no? Pero así a priori sí que parece como una ramificación de lo que ya veníamos viendo, ¿no? De Koldo, Ábalos, Cerdán. Y por esa conexión que comentabas, ¿no? El expresidente, no vicepresidente, me parece, de la SEPI, ¿no? Expresidente. Sí. Trabajó para Servinavar, que es la tapadera donde se cobraban las comisiones, y supuestamente también habría conocido a Leire Díez, porque Leire Díez fue contratada por una empresa en USA que depende de la SEPI. Es decir, parece como que ellos dos se conocían, él pasa a Servinavar y ella, pues probablemente pasa con él, ¿no? También a formar parte de ese círculo, y de ahí se entiende su conexión con Santos Cerdán, ¿no? Y por eso una mera militante, pues tiene acceso nada menos que al secretario de organización con gran facilidad y entra y sale de la sede de Ferraz. Más allá de si esto, claro, si forma parte de la misma trama o estamos hablando de otra cosa diferente, de momento parece que forma parte de lo mismo. Hoy el Congreso ha suspendido a Ábalos como diputado, horas después de que el Supremo haya confirmado su procesamiento en otro caso distinto, que es el caso Mascarillas. Lo procesa junto a Koldo García. Koldo estaba ya, digamos, suspendido de la vida civil, salvo para OK Diario y esta gente que le ponían hasta el final el micrófono para hacerle hacer el petate carcelero, pero Koldo estaba ya... pero Ábalos sigue siendo diputado. De hecho, hoy ha hecho un intento desesperado porque el Congreso le permitiera votar desde la cárcel, como una diputada embarazada, como un diputado que está de viaje oficial, intentaba votar desde la cárcel Ábalos. La mesa del Congreso le ha dicho que no va a poder ser. Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Desde las 7 de la tarde, José Luis Ábalos está oficialmente suspendido de sus derechos y deberes como diputado, entre ellos poder cobrar y poder votar. Y lo está porque hoy ha llegado a la Cámara el auto de procesamiento del exministro desde el Supremo, que es un paso indispensable para activar el reglamento que pasa por la suspensión mientras Ábalos esté en prisión. Da la casualidad de que el propio Ábalos, a través de redes sociales, había solicitado a mediodía la posibilidad de votar de forma telemática, al considerar que su situación se ajustaba a las posibilidades que hay para votar de esta forma. Sin embargo, la mesa del Congreso no llegó a valorar esta opción, dado que oficializó su suspensión como diputado poco después. Hay que recordar, Aimar, que Ábalos, aun estando en prisión, sigue siendo diputado, ya que no ha entregado su acta, que es personal, y mientras no lo haga, su escaño estará vacío, sin poder votar ni cobrar.
Lo que puede impactar a muchos ciudadanos es que Ábalos haya llegado hasta hoy siendo diputado, Jorge. Sí, bueno, por un lado tenemos la cuestión técnica normativa que no deja de ser extremadamente extraordinaria de que una decisión absolutamente legítima del Poder Judicial afecte a la estructura de mayorías y minorías del Parlamento y que por tanto ahora pues haya un diputado menos porque no ha renunciado al acta en una decisión que no deja de ser también y a su vez extraña y que además la comunica a través de una cuenta en redes sociales llamada en el nombre de Ábalos. No se sabe si él es el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo de esa figura trinitaria, y los otros dos son Cerdán y Koldo, y que lo hace en una estrategia nefasta tanto en términos jurídicos de defensa como en términos políticos, como una especie de amenaza constante, por ahora sin gran contenido. Pero yo, juntando los dos casos, el de Leire y viendo un poco todo lo que está saliendo y lo que falta por salir, claro, lo que es evidente es que hay dos sanchismos, ¿no? Un sanchismo que legisla más o menos bien, que hace avanzar el país en términos económicos, que parece que resulta una cierta isla en Occidente de un progresismo moderado, cada vez con más dificultades para aprobar leyes y demás, y luego hay otro sanchismo que es catastrófico, que es la gestión interna de un partido, que es desde todo punto de vista absolutamente catastrófico. Yo me empiezo a preguntar qué relación hay entre esos dos sanchismos. ¿Acaso un Sánchez que viró de repente hacia un lado, luego hacia el otro, que podía pactar con Ciudadanos, o que de repente tuvo que hacer una ley de amnistía, decirle que sí a socios parlamentarios con los que jamás se hubiese visto pactando, de alguna manera necesitó controlar el partido a través de personajes que le permitieron controlarlo y que se han revelado absolutamente corruptos, nefastos, machistas, patriarcales, y cómo a veces la necesidad de controlar absolutamente un partido que no tenía esa tradición ni esa voluntad de legislar en la situación en la que históricamente se ha visto puesto el PSOE, en ir mucho más allá de su programa, pues le ha obligado a un control férreo de un partido que seguramente se le hubiese roto por todos los lados, y los que le han controlado el partido han resultado ser absolutamente incontrolables a su vez. Víctor. Sí, luego el caso Ábalos yo creo que ahora le plantea un problema también aritmético a Aimar, al Partido Socialista, porque en la situación parlamentaria en la que se encuentra, es perder un peón, si esto fuera una partida de ajedrez, es perder mucho, porque hemos visto varias votaciones que ha sacado adelante por un voto. Y ahora hay un problema jurídico que se planteó en el pasado, cuando los diputados de Herri Batasuna no tomaban posesión del escaño, y es si se ha de reducir la mayoría del Congreso de 176 a 175 para aprobar determinadas, en concreto, bueno, con validación de decretos leyes orgánicas, etcétera. También se hizo en el 89, y yo me imagino que esto estará sobre la mesa muy pronto. Yo, mira, venía de camino y como sabía que íbamos a hablar de esto, le consultaba a un catedrático, José María Morales, que es especialista en Derecho Parlamentario, y la verdad es que hoy en día es una solución que ha envejecido muy mal. Reducir la mayoría del Congreso, con lo cual no creo que lo veamos, y que se seguirá manteniendo en 176 diputados, y eso le plantea otro obstáculo a una legislatura que yo creo que ya es muy difícil. Y al hilo de lo que decía Jorge, la inestabilidad del partido y la inestabilidad política en el Parlamento, yo creo que es difícil de separar. Es decir, yo creo que afecta a la crisis del partido interna, afecta también a lo que es la crisis institucional, y lo vemos de una manera muy clara en la imposibilidad de, a este momento de la legislatura, no presentar un proyecto de ley de presupuestos. Lola. Sí, es que es difícil de separar, evidentemente. El tema de Ábalos supone que Junts tiene que votar a favor para que la mayoría se mantenga. Si vota una abstención, ya decae cualquier iniciativa, por tanto lo complica todo mucho más. En todos los partidos suele ocurrir que cuando se ganan las elecciones, el presidente y los mejores activos pasan a formar parte del gobierno, ¿no? Y en el partido pues acaba quedando un poco relegado. Pero claro, es que aquí había una conexión muy directa entre Ábalos y Cerdán, es decir, había una persona que ocupaba puestos muy importantes en el gobierno y en el partido.
que es la figura de Ábalos, ¿no? Sin la figura de Ábalos, este entramado de presunta corrupción o bastante probable corrupción no hubiera sido posible. Es la persona que abre las puertas en el gobierno a intentar cobrar comisiones por concesiones de obras y la persona que está en el partido, en este caso, es primero él mismo y Cerdán, ¿no? A continuación. Entonces, claro, estamos hablando de algo que se prolongó además durante muchos años. Todo esto lo puedes intentar encapsular, pero como estamos viendo hoy con el caso de la detención de Leire, al final las ramificaciones se te cuelan por todas partes y es muy difícil levantar cortafuegos. Sí, es extraordinariamente difícil y yo, además de esta dificultad añadida que no deja de ser no solo literal sino también metafórica, de que Ábalos ahora obligue todavía ya no a una abstención sino a un sí de Junts, y que por tanto haga todavía más difícil la legislatura, prácticamente imposible aprobar techo de gasto, presupuestos, sí. Y que estemos en una especie de prolongación agónica, no se sabe hasta cuándo, supongo que hasta que a su izquierda haya algo que le permita pensar que alguno de los cuartos escaños o terceros escaños de provincias pequeñas se lo pueda llevar la izquierda y no Vox y sume algo, pero más allá de todo eso, creo que aunque no fuera a servir de nada en términos electorales, sería un buen momento para pensar en una catarsis del PSOE que ponga al PSOE a la altura de lo que decía yo antes. Ha habido una diferencia muy grande entre lo que se legislaba hacia afuera y cómo funcionaba el PSOE hacia adentro, ¿no? Un PSOE que se decía feminista, pero hacia adentro tiene prácticas patriarcales que hemos visto hasta ahora. Un PSOE que se decía plurinacional, federalista, que aprueba la ley de amnistía, pero que es un PSOE profundamente centralista, cesarista, y que decide quiénes son los candidatos en cada comunidad autónoma, rompiendo la tradición federal del PSOE. Es decir, ha hecho lo contrario dentro de lo que estaba haciendo fuera. Bueno, pues te has tallado encima y te has tallado en la cabeza con corrupción, con machismo, con prostitución, con agresiones sexuales. Por salud democrática interna, aunque no fuera a servir electoralmente de nada y aunque no le fuera a dar respiro a la legislatura, igual sería buen momento de hacer una catarsis dentro del PSOE, cambiar las formas de hacer, por lo menos hacer un golpe de efecto de esos que a Sánchez se le da tan bien. Seguramente aquí ya no valga escribir una carta, sino hacer algo un poco más en serio. ¿Pero en qué piensas? Estoy pensando en voz alta mientras lo digo, pero sí pienso de entrada en protocolos que se apliquen, en segundo lugar en una democratización interna, en tercer lugar en llevar incluso al Parlamento todas esas propuestas supuestamente de regeneración democrática que nunca terminan de arrancar y que propuso cuando empezaron a salir los primeros casos de corrupción, forzar incluso al Partido Popular a decir, bueno, pactamos algo que tenga que ver con la corrupción, dado que la tenemos los dos con los casos de agresiones sexuales, que los he tenido yo ahora, pero el PP pues le pueden saltar en cualquier momento. Forzar a un debate que no se va a dar, que seguramente se instrumentalice, pero por lo menos internamente permite incluso a no solo las víctimas, sino una parte importante del feminismo dentro del PSOE y de estructuras territoriales a sentir que el partido les pertenece, ¿no? Pero ahí yo creo que la catarsis, Jorge, probablemente venga por vía electoral. Es decir, claro, tenemos siempre, las elecciones extremeñas y las elecciones andaluzas. Y cuando las aragonesas con toda probabilidad. Y las aragonesas con toda probabilidad. Y cuando uno mira las cifras de intención del voto al Partido Socialista en dos regiones que fueron fundamentales en su historia, en su asentación territorial, como es Extremadura y Andalucía, y ve que, por ejemplo, yo veía en Extremadura que puede estar en 20 escaños, es decir, que se puede dejar 8 o 10 escaños, y que en Andalucía nadie piensa que la izquierda tiene una posibilidad de construir una mayoría cuando esto hace 15 años era inimaginable. Esto nos lleva a una reflexión que va más allá de la corrupción y que tiene que ver con cuál es el futuro de un partido que estructuraba territorialmente España en muchas comunidades autónomas con una implantación extraordinaria, también en Cataluña y en País Vasco, y que la ha perdido, y la ha perdido de una forma muy dramática. Porque el que el Partido Socialista no tenga una capacidad de movilizar voto y de sumar en Andalucía, en Extremadura, ni en Castilla y León, difícilmente la va a tener en Aragón, es un problema que va más allá de las siglas, es un problema de país. Entonces, y esa catarsis yo creo que tiene no solo que ver con la corrupción. Es decir, yo creo que hay muchos votantes en Andalucía que se preguntan, por ejemplo, si el modelo de financiación autonómica
tiene que estar condenado a ser un modelo de financiación bilateralmente negociado y que se pueda hablar de un concierto catalán al margen de un debate serio en el Congreso de los Diputados sobre una cuestión que afecta de manera sustancial al futuro territorial del país y también a las propias condiciones de vida en muchas regiones. Entonces yo creo que la catarsis es una catarsis más allá de la corrupción, una catarsis ideológica, y ver la viabilidad que tiene el socialismo español y su gobernabilidad en el futuro, y sobre todo porque en muchas regiones va a tener muy difícil gobernar, muy difícil. Yo no creo que sea por un tema de financiación autonómica, que además ha funcionado así desde hace décadas. Yo creo que el caso de Andalucía, la pérdida del PSOE en Andalucía, importantísima, tuvo que ver pues con un desgaste de mucho tiempo de gobierno, con unos casos de corrupción, y que no, de momento el PSOE no ha dado con la tecla para revertir eso. Es verdad que para el PSOE la pérdida de poder territorial es probablemente la causa de muchas de las cosas que le están pasando. Es decir, tiene poco banquillo, por decirlo en términos futbolísticos, y lo tiene porque las federaciones territoriales son flojas en este momento, hasta el punto de que el secretario general ha decidido que sean sus inmediatos colaboradores, es decir, sus ministros, aquellos a los que envía a los territorios para intentar levantar los posibles resultados electorales en esas comunidades, ¿no? Bueno, el PSOE está sufriendo, yo creo, un desgaste importante. Son 8 años de gobierno. En el mundo en el que vivimos eso es prácticamente una eternidad en términos políticos, y han pasado muchísimas cosas. Probablemente tiene más que ver con el desgaste, pues a lo mejor la ley de amnistía y todas estas cuestiones, más que la financiación, que prácticamente casi no se ha hablado. Y le siguen pasando cosas como, por ejemplo, las denuncias por acoso sexual en su seno. Esta tarde ha dimitido el presidente de la Diputación de Lugo, que es socialista, era socialista, José Tomé. A este señor le denunció una mujer el lunes por acoso sexual, no ante la justicia, sino a la interna, digamos, de cara al partido, a través del canal interno del Partido Socialista. A esa denuncia se suman los testimonios de varias mujeres que anoche citó un programa de 4, testimonios anónimos que hablan de tocamientos, de insinuaciones sexuales. Son acusaciones que él niega, él lo atribuye todo a un montaje, pero esta tarde ha dejado su puesto como presidente de la Diputación y se ha dado de baja del Partido Socialista. Claramente porque el partido se lo está exigiendo. Porque él lo que puede mantener, que es la alcaldía de Monforte de Lemos, eso la va a mantener. Como alcalde va a seguir, pretende seguir. El PSOE le exige que lo deje también, que renuncie también a la alcaldía, pero no tiene ninguna intención de hacerlo. Isabel Villar, buenas noches. Buenas noches. Tomé dice que se va por responsabilidad. Para non prexudicar ao Partido Socialista e para facilitar a miña defensa. Pero ese argumento no lo aplica a la alcaldía de Monforte, pese a que el partido le exige que dimita también de ese cargo. Tomé, de hecho, ha presidido esta tarde el pleno del ayuntamiento ya desde el grupo de no adscritos. Lo justifica diciendo la alcaldía teño amplia mayoría absoluta que votaron os ciudadanos de Monforte, que cuenta con un amplio respaldo de sus vecinos, que no tienen por qué soportar ninguna mentira. Porque Tomé insiste en que los testimonios de varias mujeres que le señalan forman parte de un montaje. Se trata de trabajadoras y concejalas del PSOE en Lugo que hablan de tocamientos, llamadas e imágenes inapropiadas por parte de Tomé. Él, a preguntas de los periodistas, lo reduce todo a bromas o chistes. Usted nunca manda ningún WhatsApp, ninguna broma a ningún amigo. Bueno, pues lo mismo que puede hacer usted, puede hacer cualquiera. Ahora, acosar, jamás. Pero no lo veían igual sus socios de gobierno en la Diputación. El BNG le exigía también la dimisión o rompían el acuerdo de gobierno allí. El vicepresidente del organismo es Efrén Castro y ha estado en Hora 14 con Casal. Claro que la tolerancia cero con la violencia machista tiene que ser en todos los espacios y sean cuales sean las consecuencias. El caso se investiga ya en los canales internos del PSOE porque una de estas mujeres fue el lunes por la noche a denunciarlo ahí. María Jesús Montero es la número 2 del partido. Ya se han empezado a hacer las primeras actuaciones, que por supuesto tiene todo un protocolo para poder recabar toda la información fidedigna. Esto le estalla al PSOE mientras su comité antiacoso aún tiene que terminar el expediente sobre Paco Salazar. Tras días fuera de los focos, la secretaria de organización, Rebeca Torró, ha escrito en redes sociales
es que la violencia machista es incompatible con los valores del partido, pero es la portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía la que ha expresado el sentir interno con más claridad. Pues estoy hasta el moño de puteros y de acosadores, sobre todo porque me duele en un partido como el mío, donde estos comportamientos, como ustedes comprenderán, nos desgarran por dentro, porque no tienen cabida. Harta de puteros y acosadores, dice sentirse Ángeles Ferri. Lola. Bueno, el machismo lamentablemente es transversal y está en todos los partidos. Y vimos el caso de Íñigo Errejón en un partido que hace bandera del feminismo. Y vimos hace poco un caso también de un consejero del Partido Popular en la Xunta de Galicia que estuvo varios meses resistiéndose a irse acusado de agresión sexual. Y hemos visto los casos en el PSOE. Paradójicamente el señor de hoy le pedía que dimitiera. Al exconsejero del Mar, el presidente de la Diputación de Lugo le decía, váyase. Yo cada vez que escucho a los políticos con este tema me echo temblar porque claro, es que y la multitud de casos que nos salen. Esto solamente es la punta del iceberg. Hay multitud de casos que no salen y los hay en todos los partidos, insisto. Creo que no, yo diría que no hay ninguno que se libre de algo que es lamentablemente muy común en la sociedad, que es el machismo. La diferencia evidentemente es cómo se afronta, si se afronta escondiéndolo, si se afronta pues intentando averiguar qué ha ocurrido, si se aparta a esas personas, si no se las aparta, si se escucha a las víctimas, no se las escucha. Y después también lo que es diferente es cómo afecta a unas formaciones y a otras. Es decir, probablemente a Vox, por ejemplo, que tenga, por cierto, también tuvieron, ¿no? También tuvo en... ahora no recuerdo en Valencia, exacto. Valencia. También tuvo un caso bastante sonado. Probablemente a un votante de Vox, pues esto le resulta indiferente, pero evidentemente a un votante del PSOE o de cualquier partido a su izquierda, pues es un asunto nada menor. Sobre todo porque además en el caso del PSOE lo que ocurre es que en el 2023 el voto de las mujeres fue muy importante para el resultado electoral y lo que está buscando, y hoy lo hemos visto en la intervención de Núñez Feijóo en el Congreso, es, pues bueno, meter todo en el mismo saco, ¿no? Ahí estaba todo. Estaba el tema de Salazar, estaba que si los prostíbulos otra vez, porque el desmovilizar al voto de las mujeres ahora mismo en la izquierda, pues es bingo para la derecha. Y eso es bastante posible que se produzca, ¿no? Si todos estos casos se afrontan como se han afrontado los últimos, pues es bastante probable que eso ocurra. Víctor. Sí, y luego estoy totalmente de acuerdo con Lola. Yo creo que este tipo de actitudes no conocen de siglas. Y luego, cuando hablaba el alcalde, decía algo que creo que también es muy significativo. Aimar, él está a lo mejor completamente convencido, porque hay un problema de ajuste generacional, de que lo que él hacía era algo que no podía en ningún caso resultar molesto. Que no era acoso, que no tenía por qué sentar mal, que era una broma. Lo que ha ocurrido es que muchas cosas que en un pasado se consideraban tolerables y que determinadas generaciones de hombres disponían de la libertad para llevar a cabo determinado tipo de bromas, que para ellos eran una broma, pues ahora evidentemente no son tolerables. Y hay un ajuste muy fuerte, ¿no? Y ese ajuste no solo se va a producir en el PSOE, se produce en muchos partidos. En cualquier caso, pues bueno, habrá que ver cómo funcionan algo que ya comentábamos el otro día, los códigos internos, porque es que es importante decir que no todo lo que es desagradable, poco soportable, mezquino, es siempre típico desde un punto penal, desde un punto de vista penal. Y por eso es muy importante la reacción de los partidos, que sea rápida y que establezcan cuál es su propio código interno, sin necesidad de que éste coincida obviamente con el ordenamiento penal. Por lo tanto, el Partido Socialista, que creo que ha sido muy consciente del daño que le ha producido tardar tanto y hacerlo de una manera tan poco conclusiva en el caso de Salazar, yo me imagino
que en este otro caso será mucho más eficaz y será mucho más rápido. Yo sí que quiero apuntar una cosa, que estemos hablando de esto como algo intolerable hoy en día por parte de la mayor parte de los partidos, sí que es un avance. Es decir, sin los debates que hemos tenido en estos últimos años, ¿no?, sobre el machismo y que si el Me Too y, en fin, todas las discusiones que ha habido en los últimos tiempos, probablemente esto hoy en día hubiera pasado como, bueno, cosas anecdóticas, ¿no?, que pasan en la política. No tendría el peso que tiene. Y yo creo que en eso sí que hemos avanzado. Sí, yo estoy de acuerdo con vosotros en lo que habéis dicho. Pero a mí me ha disgustado, no me ha gustado nada el debate de hoy, no solo por la intervención del Partido Popular, porque un partido que puede tener esos mismos casos, y los ha tenido y lo hemos visto, pues utilice el abuso y las agresiones sexuales como forma de instrumentalizar el debate, o porque sepa que votaron 500.000 mujeres más al PSOE que al Partido Popular, y eso que el PSOE tuvo 300.000 votos menos que el Partido Popular, es decir, que ahí hay una brecha electoral que el Partido Socialista quiere, si no recuperar, por lo menos mandar a la abstención de votantes mujeres progresistas. Entiendo la indignación por parte del PSOE de que se instrumentalice, pero creo que la respuesta no es señalar que el Partido Popular igual, que el Partido Popular más, o que Vox es el verdadero enemigo. Creo que cuando sale en un programa de televisión, como pasó ayer en 4, informaciones aparentemente contrastadas que dicen no solo que ha habido casos de agresión, sino que se comunicaron a la secretaria de organización de Lugo, luego a la secretaria de organización del Partido Socialista de Galicia y después al secretario general, y estos no hicieron nada. Actuar no es solamente actuar para defender a las víctimas, es también apartar los que permiten el silencio, porque lo que está funcionando aquí es una lógica del silencio. La mujer, sea en un partido, sea en casa, sea en la empresa, sea en un colegio, sea en cualquier estructura colectiva, si denuncia, rompe un orden, un consenso, una tranquilidad, y entonces, bueno, pues mejor callada, y esto, bueno, pues en los partidos es privilegio los resultados del partido a mi compromiso con el feminismo. Pues mira, si quieres demostrar cierta ejemplaridad y cierto feminismo, no insultas, al contrario, no dices que tú eres más machista aún, aunque lo sea, o que estás instrumentalizando, actúas. Y actuar aquí yo creo que no es solo escuchar a las víctimas, sino también actuar con aquellos que las han silenciado, y todo indica que las han silenciado altas estructuras del Partido Socialista de Galicia, como en otros lugares seguramente. Y eso sí que es grave, porque eso sí que perpetúa las estructuras de poder de los partidos. Déjame decirles a los oyentes que hemos ofrecido hoy aquí en la cadena SER al señor Besteiro, al secretario general del Partido Socialista de Galicia, que estuviera aquí con nosotros a lo largo del día, a la hora que él quisiera, y no ha aceptado nuestra propuesta. Y todo indica que se le comunicó por parte de varias mujeres del Partido Socialista, y ahí sí que me preocupa más, porque eso es lo que reproduce las estructuras que permiten el abuso, que es el silencio, y sobre todo que la víctima no dañe al colectivo, no digas nada, esto pasa en las familias, no digas nada sobre tu tío, porque bueno, sus hijos y la abuela, esto es lo que permite el abuso de poder constante. Por cierto, estamos hablando de los socialistas de Galicia. Hoy se ha dado de baja como militante y ha dejado sus cargos en el Partido Popular el alcalde de Algeciras, que es el senador José Ignacio Landaluce. Está acusado de acosar sexualmente a al menos 3 concejalas del PP, a las que supuestamente les tocaba el culo, les metía mano por debajo de la mesa, les hacía comentarios sexistas. Esto ya lo conocíamos porque hace un año se filtraron los mensajes de estas concejalas contándolo todo. De hecho, el PP dijo que iba a abrir una investigación de la que nunca más se supo, pero ahora el PSOE lo ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, porque este señor como senador está forado, lo denuncia por varios delitos, entre ellos acoso sexual y malversación. Y hoy él ha dado, se ha dado de baja como militante, deja sus cargos en el Partido Popular, pero de nuevo el mismo patrón, sigue siendo alcalde de Algeciras. Radio Algeciras, María Ángeles Benito. Así es, la noticia ha supuesto una bomba en la vida política de Algeciras, ya que el andaluce lleva 40 años en la militancia del Partido Popular y 14 como alcalde de la ciudad. Tras conocer que el Partido Socialista de Algeciras había interpuesto una denuncia ante la Fiscalía del Supremo, el andaluce decidía darse de baja en la militancia y renunciar a sus cargos orgánicos en el partido. Sin embargo, continuará siendo alcalde de la ciudad y senador. He decidido dar un paso que me rompe por dentro, pero que considero que es imprescindible. Voy a presentar mi dimisión como presidente del Partido Popular de Algeciras.
renuncio a todos los cargos orgánicos que desempeño tanto en la Ejecutiva Provincial como en la Ejecutiva Regional como en la Ejecutiva Nacional del Partido Popular. Niega los hechos y defiende su inocencia. El PSOE ya anunció en febrero de este año su intención de acudir al Supremo para esclarecer si la contratación como cargo de confianza de una exconcejal, precisamente una de las participantes en el chat de los mensajes que salieron a la luz, era una estrategia para comprar su silencio, ya que ésta había amenazado públicamente en varias ocasiones al andaluce con denunciar presuntas irregularidades cometidas durante su mandato. Esta tarde se ha reunido en Aragón el presidente aragonés, Jorge Azcón, que es del Partido Popular, y la ministra y líder de los socialistas aragoneses, que es Pilar Alegría. Azcón está ya con un cuerpo electoral que va a ir a elecciones, que ya está, ya tiene tomada la decisión. De hecho, este viernes hay una última reunión con Vox, básicamente para confirmar que Vox no le aprueba los presupuestos y para que Azcón pueda ir a unas elecciones que ha debido hacer sus cálculos y le convienen, el 8 de febrero serían. A última hora, a inicios de esta semana, los socialistas le ofrecieron a Azcón, le dijeron, bueno, pues si Vox no te aprueba los presupuestos, nosotros te aprobamos el techo de gasto para dar estabilidad a Aragón. Y hablemos de los presupuestos. Hoy ha habido esa reunión entre Jorge Azcón y la ministra Pilar Alegría, y Azcón ha dicho que no se fía de los socialistas, que no quiere los votos de los socialistas para los presupuestos. Vamos, que tiene un cuerpo electoral ya que no se tiene. Joan Jimeno. Sí, no ha habido acuerdo en esa reunión entre el Partido Socialista y el Partido Popular. El PSOE insiste en que quiere aprobar ese techo de gasto del gobierno de Azcón en el Parlamento aragonés, pero el Partido Popular dice que no se fía del Partido Socialista ni tampoco de Pilar Alegría. De hecho, han calificado la postura del PSOE como impostada porque dicen no tienen credibilidad. Lo ha resumido así el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro. Y todos tenemos claro que no son de fiar. Hoy, sin duda, no se dan en ningún caso las circunstancias para ir más allá en estas reuniones con el Partido Socialista, ya que, a nuestro juicio, no tienen ni confianza ni, sobre todo, credibilidad. La líder del PSOE aragonés, ministra Pilar Alegría, ha viajado allí a Zaragoza para negociar con Azcón. Después de tender la mano, ha lamentado que el gobierno no acepte su mano tendida. Que a esa mano tendida lo que hemos visto es que el señor Azcón la ha mordido. Está en esa suerte de buscar excusas, o bien para pactar con Vox, o bien para llevar a nuestra comunidad autónoma a unas elecciones. Y eso es lo que parece. Aragón se encamina a elecciones. Todavía queda una última reunión del PP con Vox, pero Azcón ya ha dicho que no acepta las condiciones que está intentando imponer la ultraderecha en esta negociación. Por lo tanto, el ciclo electoral se va perfilando: Extremadura, Aragón, Castilla y León y después Andalucía. Con las aragonesas no contábamos, hasta que Azcón ha hecho sus cálculos y claramente ha visto que le conviene ahora ir a elecciones. Sí, a él y supongo que al Partido Popular y a la Dirección Nacional también, ¿no? Son las 12 pruebas de Asteris y lo comentaba antes Victorio, que dio toda la razón, que esto pues debilita cada vez más, porque la catarsis no va a ser la catarsis interna del PSOE, sino la electoral, porque pintan mal las cosas. Me parece una estrategia inteligente la Alegría de, bueno, pues yo pacto contigo el techo de gasto y demás, y a la vez confusa, porque esto se podía haber hecho en Valencia y no se ha planteado, se podía haber hecho en otras comunidades autónomas. En unas dices que no, porque tendría que romper todos los pactos con Vox en todo el Estado, en otra comunidad dices que sí. Me da la sensación de que es un electoralismo con los pies muy cortos, ¿no? Suena bien, suena a partido de Estado, suena a sensatez, les evitas a los aragoneses votar, que seguramente pues tengan una intención relativa, un interés relativo en hacerlo, pero das una sensación de incoherencia discursiva en distintas comunidades autónomas, y retrospectivamente pues se le podría preguntar al PSOE por qué no lo hizo esto en muchos otros lugares para evitar que Vox condicionara las agendas no solo económicas sino ideológicas de todas las comunidades, incluso en el Estado hoy mismo pues se podría decir, y por qué no se reúne usted con el Partido Popular y aprueban los presupuestos juntos. Me parece una estrategia curiosa, cuando menos. Lola. Sí, es confuso porque además, ¿qué va a ocurrir después, ¿no? Las encuestas apuntan en el caso de Aragón a que Azcón mejoraría sus resultados, pero tampoco le garantizan una mayoría absoluta. Podría llegar a alcanzarla, pero todavía no parece que esté en esa situación. Con lo cual, si después necesita a Vox para la investidura, lo primero que va a hacer es dirigirse a Pilar Alegría y decirle, bueno, no había mano tendida, ¿no? O sea, ¿por qué antes sí y ahora no? Claro, eso o es una estrategia del PSOE para todas las comunidades o realmente no puede ser en unos sitios sí y en otros no.
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge. Lo que también pienso es que probablemente en el futuro la posibilidad de que el Partido Socialista favorezca la formación de ejecutivos autonómicos al Partido Popular para evitar el pacto con Vox va a ser algo que probablemente veamos. Es decir, la existencia de una mínima agenda común. Ahora nos hemos movido en el paradigma completamente contrario, es decir, el Partido Popular y Vox son exactamente lo mismo, como si no hubiera otra opción posible para la gobernabilidad. Pero yo creo que para la propia supervivencia del Partido Socialista y para tener una relevancia y para poder transmitir esa idea que bien ha dicho Jorge de partido de Estado, lo hará. Yo recuerdo un artículo que publicaba en El País Ignacio Sánchez Cuenca que insistía en esto, y yo creo que fue el primero en ponerlo sobre la mesa. No sé si lo veremos después de unas elecciones generales, pero en el ámbito autonómico, meras abstenciones que permitan investiduras con mayorías simples y que luego se negocien en su momento los presupuestos de las comunidades autónomas y que tenga una capacidad de negociación el PSOE, pues probablemente lo veamos. Ahora bien, tiene que ser, como muy bien ha dicho Lola, de una forma coherente, ¿no? Puede tener una simetría muy variable, en una comunidad sí y en otra no. Eso respondería, claro, a una iniciativa de partido coordinada. Yo tengo muchas dudas de que eso pueda ocurrir, ¿eh? Al menos mientras Pedro Sánchez esté al frente del Partido Socialista lo veo muy difícil. Me refería a ese escenario en el que no estuviera. Vale. Sí. Porque, es que es extraordinariamente difícil sostener en un discurso nacional que el Partido Popular se parece cada vez más a Vox, extrema derecha y derecha extrema, están unidos en destino, tú te presentas como lo otro, radicalmente otro de esa articulación conglomerado ideológico de una derecha que no es europea, aunque las derechas europeas estén donde estén y acaben de endurecer los pactos migratorios como si fueran extremas derechas. En fin, te presentas de una determinada manera y de repente en Aragón dices, oye, aquí podemos pactar los presupuestos. Va a generar mucha contradicción, y yo creo además que la gran virtud y lo que ha permitido una legislatura que todo indica que está llegando a su fin, otra cosa es lo que dure el final, que a veces los finales duran más que las relaciones, la gran virtud que ha tenido, yo creo que eso que se ha llamado el sanchismo ha sido precisamente negarse a la gran coalición, y así es como nace el sanchismo, ¿no? O sea, nace con el no es no pienso votar a Rajoy, me voy en coche con malas compañías, el entorno que diría el Supremo, y bueno, pues eso ha permitido una definición política, bueno, a mi juicio muy interesante, ¿no? No puedes a final del camino desdecirte de esta manera y apostar por grandes coaliciones o similar a grandes coaliciones, porque la gente no lo entendería, ¿no? Sí, pero no más que una gran coalición, creo que podríamos ver simplemente meras abstenciones que permitan investiduras sin necesidad de pactos de gobierno con Vox. Es decir, en un grado menor. Yo creo que la gran coalición, además yo soy absolutamente en las circunstancias políticas actuales contrarios a ella. Ahora bien, sí que se puede tener una agenda mínimamente común sin una gran coalición, y sí que se puede evitar, si tú haces un discurso de manera muy coherente en el que sitúas a Vox como un peligro para ciertos consensos democráticos básicos, al mismo tiempo de manera coherente puedes intentar evitar que Vox forme parte de los ejecutivos, ¿no? Y con resultados en Andalucía o en Extremadura o en Castilla y León que puede que sean resultados muy decepcionantes para el Partido Socialista, yo esas meras abstenciones en las investiduras no las descarto del todo, la verdad. Pero es que meras abstenciones supone después aprobar unos presupuestos, o sea, no es que sean meras abstenciones. Sí. La primera que ofreció en su día, justo después de la Dana, la aprobación de unos presupuestos, lo que pasa es que Mazón no lo quiso, fue Diana Morant, la ministra Diana Morant, ministra de Universidades y Ciencia. Hoy ha comparecido esta tarde en el Congreso y ha lanzado esta acusación al modelo de universidades específicamente en la Comunidad de Madrid, al modelo de Isabel Díaz Ayuso. Además hace una equiparación con el escándalo que hemos conocido de la gestión privada del Hospital Público de Torrejón, por los audios del CEO de Rivera Salud diciendo vamos a ampliar un poquito las listas de espera y ganamos unos millones para el EBITDA. Bueno, la ministra habla de un patrón que afecta también a las universidades. El patrón es claro y está documentado. Estrangular financieramente a la universidad pública, mientras se deja crecer sin control a las privadas, aunque no siempre cumplan los estándares exigibles de calidad.
porque la presidenta Ayuso no piensa en los estudiantes, piensan los clientes, en clientes potenciales de la universidad privada. Es la misma fórmula que han aplicado en sanidad privatizando la gestión de los centros públicos. Lo hemos escuchado de forma muy clara en la voz del CEO de Rivera Salud: rechazar a los pacientes que no les salgan rentables. Y esta es la directriz de la presidenta Ayuso: debilitar lo público para abrir un nicho de negocio a costa de la salud de la ciudadanía. Jorge, tú que eres profesor jugando con la vida de las personas, ni más ni menos. Lago. Pues tengo que decir que estoy bastante de acuerdo con el diagnóstico de la ministra. No voy a entrar en si desde el Ministerio se podría hacer más de lo que se está haciendo, porque entiendo que no es fácil, pero esto es así. Hay razones ideológicas que vienen de la teoría neoliberal del capital humano, de considerar que la gente ya no es ciudadana sino inversora de sí misma, de su biografía, de su tiempo. Son empresarios que tienen que invertir en su formación, por tanto somos capital humano, y que cuanto mejor inviertas, pues mejor te irá, y si inviertes mal, pues te va mal, y eso se traslada luego a una idea que ya no es tanto puramente ideológica como puramente económica, de hacer negocio con ello y de ver en el gasto público pues un despilfarro que se puede convertir en, por una teoría también de acumulación por desposesión, pues trasladar una parte importante de los ingresos desde el Estado a las familias, ¿no? Si analizamos un poco los datos para generar un mapa un poco más preciso, hay que tener en cuenta que en el 78 contábamos con 4 universidades privadas ligadas fundamentalmente a la Iglesia Católica, y que ahora contamos con 50 universidades públicas y 46 privadas. O sea, y de esas 46 privadas habría que añadir 13 o 15 incluso en trámite. Y que en la Comunidad de Madrid, en el 98, teníamos un 5,5 de estudiantado cursaba en universidades privadas, y ahora estamos en la Comunidad de Madrid en el 44. Esto además se ha incrementado muchísimo más en los másters, es decir, que terminas la universidad, sea pública o privada, y te apuntas a un máster que ya son mayoritariamente privados, que cuestan un dineral, y lo que está sucediendo es, además de lo que decía la ministra, que es evidente que se está haciendo un negocio enorme con algo que debería ser fundamentalmente público, porque es la condición de posibilidad de la igualdad social, que los hijos de las familias privilegiadas y los hijos de las familias no privilegiadas se encuentren en un espacio, entre comillas, de competencia en términos de igualdad. Pues lo que desde los años 80, finales de los 80 y principios de los 90 sucede, y es que una parte importante de las familias acomodadas y de las clases medias a las que les va bien ven amenazado su posición social, ven amenazados sus privilegios por parte de los hijos de una clase trabajadora que, gracias a la universidad pública, a la sanidad pública, a la socialización del riesgo que se ha llamado en sociología, es decir, a que el Estado se haga cargo de determinadas riesgos y de pérdida de poder y de pérdida de poder económico y de situación social, pues nivele la sociedad, y esa nivelación pues reacciona una parte de la sociedad fuertemente contra ella, ¿no? En la Comunidad de Madrid tenemos el modelo de los 3 tercios, ¿no? Un tercio tiene seguridad sanitaria privada y acceden sus hijos o ellos a la educación privada, un tercio no tiene ninguna de las dos, y hay un tercio en el medio que aspira, la lógica aspiracional, a tener o una de las dos o por lo menos las dos, y esto pues genera una sociedad puramente individualista, en competencia unos con otros, mientras una parte del poder económico y político hace una fortuna con ello, ¿no? Disuelve además por completo cualquier idea del espacio público, de la ciudadanía, de la igualdad, y nos lleva a sociedades que acaban en procesos tan desigualitarios que, lo hemos visto en Estados Unidos, que es el modelo en el que esto está inspirado, pues acaban en soluciones cada vez más reaccionarias. Víctor. Sí, vamos, yo no puedo estar más de acuerdo con Jorge. Es decir, la pérdida de peso de la universidad pública es la pérdida de un espacio de socialización común, que es básico para la cultura de un país, y es la pérdida de un ascensor social. Y aquí hay algo que me duele especialmente, y que me duele especialmente en la Comunidad de Madrid y como profesor universitario, que es que cuánta gente ahora en Madrid le debe muchísimo de su éxito profesional en cátedras, en dirección de grandes empresas, etcétera, etcétera, a la Universidad Complutense de Madrid, por ejemplo. Y cuántas voces hemos escuchado, cuántas tribunas de grandes catedráticos, de grandes ingenieros que se formaron en esa universidad pública que servía de ascensor social, denunciando que una comunidad con una cantidad de recursos tan espectacular como la que dispone ahora en la Comunidad de Madrid
haya estrangulado de la forma en que ha estrangulado a las universidades públicas, a las que tanto deben tantos madrileños. No lo hay, y en esto yo creo que los universitarios y también los profesores somos muy culpables. Yo veo la situación de los mal llamados ayudantes doctores, que son los que sostienen la universidad pública, que han sido alumnos con unos excelentes expedientes que les han permitido becas, que han hecho un doctorado, que cobran 1.500 euros en Madrid, y que nadie se solidariza con esa situación, y sostienen la universidad gracias a vocaciones extraordinarias. ¿Cuánto un ayudante doctor en medicina, en mecánica, en ingeniería podría estar ganando fuera de la universidad? Y se queda en la universidad con unas incompatibilidades extraordinarias por pura vocación. Entonces, a pesar de todo, la universidad sobrevive por ellos. Tenemos mucha culpa los profesores universitarios, yo creo, porque somos un colectivo muy dócil. Y luego también hay que decir otra cosa, Aimar. Se ha aprobado en la anterior legislatura una ley orgánica a universidades y que no ha afrontado esta cuestión como se debía. Es que la LOSU tiene 4 días. Y el debate sobre la LOSU no fue un debate en profundidad y no afrontó el problema de la universidad privada de baja calidad y de la sostenibilidad de la universidad pública. Y yo creo que ahí se perdió una oportunidad importante. Lola. Sí, bueno, yo creo que es una importación de todas las corrientes ultraderechistas que imperan y que vienen de Estados Unidos. Está claro que el modelo se inspira ahí. Cuando hemos visto en los últimos tiempos que Donald Trump condena o castiga a las universidades, a universidades como Harvard, restringiéndoles la financiación, por motivos ideológicos, porque considerarlas desafectas a su ideología, pues poco más o menos al final eso acaba llegando a determinadas antenas de la derecha en Europa y en nuestro país. Ayuso importa todo eso. El problema es que eso siempre va a más. El otro día, en una comparecencia que tenía la líder de Alianza Catalana aquí en Cataluña, pues se abogó por eliminar las pensiones y que cada uno ahorrara lo que pudiera. Al final tuvo que recular, porque es que, claro, si llevamos todo esto al extremo, pues al final acabamos ahí. Ayuso no creo que esté todavía en ese punto, pero es evidente que el modelo de educación pública, el modelo de sanidad pública, pues bueno, en aras de la supuesta eficiencia, se escora a favorecer pues a la gente que tiene capacidad para gastárselo y pagárselo. Y eso es abonar desigualdades, vamos, que ya se están viendo. Pero y hay que hacer un inciso, no solo desigualdades sociales absolutamente injustas y demás, sino que además es profundamente ineficiente en términos económicos. Si cogemos un iPhone, el 90% de la tecnología del iPhone es el resultado de investigación pública en Estados Unidos, y quien investiga, porque las universidades privadas no investigan prácticamente en España, no hacen doctorados, no hay el número de doctorados que financian es un 6%. Si dejamos a lo privado simplemente regirse por criterios puramente cortoplacistas y económicos, ni se investiga, ni se innova, ni se produce saber nuevo, y las economías se van al garete, como pasa en Argentina, que hemos visto con Milei de forma especialmente clara. Hablando de investigación, hasta ahora sabíamos cuál era la hoguera más moderna creada por el ser humano. Claramente la de Sandra Barneda, la Isla de las Tentaciones. Esta tarde hemos conocido cuándo se hizo la primera hoguera de la humanidad. Fue hace 400.000 años, mucho antes de lo que se pensaba. Un grupo de arqueólogos del Museo Británico ha desenterrado los restos de un mineral que utilizaban los neandertales para hacer fuego. No era una piedra que estuviera presente en esa zona, lo que hace pensar que fue transportada a posta como parte de un kit para encender fuego. Javier Ruiz Martínez. Un grupo de neandertales se sienta en círculo en lo que, dentro de 400.000 años, será el yacimiento británico de Suffolk. Es una noche oscura y fría, pero
En medio del círculo que han formado hay algo que transformará la humanidad. Lo describe el investigador del Museo Británico Nick Aston. El fuego de la primera hoguera de la humanidad. Ya había evidencias de fuegos antiguos, pero nunca se había probado que eran intencionales. Por eso, la clave aquí nos la da Andreu Oller, del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y codirector de Atapuerca. 2 pequeños fragmentos de pirita que, al ser golpeado, provoca chispas. Es la primera evidencia sólida que indica un control del proceso de producción. No hay pirita en cientos de kilómetros a la redonda, por lo que fue transportado como parte de un kit humano para encender fuego. Favorece la organización de los grupos humanos alrededor de ese fuego. Nos hizo más sociales y más humanos. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. 11 de la noche, 10 en Canarias. La ropa para mañana, Jordi Carbó. Buenas noches. Buenas noches. Mañana no tendremos que protegernos de la lluvia, sí, de un poco más de frío, aunque con más sol. La percepción será de temperaturas muy parecidas a las de hoy. Todavía caen algunos chubascos en el entorno del Golfo de Cádiz, irán desapareciendo, y durante la madrugada se van a formar muchos bancos de niebla, sobre todo cerca de los principales ríos del interior, pero también en el litoral del Mediterráneo. Mucha precaución, se va a reducir mucho la visibilidad. Y mañana, como decíamos, sol, máximas de 10 a 15 grados, cerca de los 20 todavía en el Cantábrico y el Mediterráneo. Gracias, Jordi. Adiós. Se rompió la cadena que ataba el reloj a las horas. Se paró el aguacero, ahora somos flotando 2 gotas. Agarrado un momento a la cola del viento, me siento mejor. Me olvidé de poner en el suelo los pies y me siento mejor. Volar, volar. Una de mis canciones favoritas de rock y extremo duro es la de Ama, Ama y Ensancha el Alma, y una de las partes favoritas es hay que dejar el camino social alquitranado porque en él se nos queda pegada la pezuña, hay que volar libre al sol, al viento, repartiendo el amor. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un rato y muera a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero ir a alguna canción que no hable de sandeces y que diga que nos sobra el amor y que empiecen sin no y dejar de la... Los oyentes de Hora 25 dando su último adiós a Robe, cantando, como no podía ser de otra manera. Mónica García, ministra de Sanidad, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Qué jodienda esto de Robe, joven era. Ya. Yo soy de yo payaso. Sí, ¿no? Sí. No le voy a pedir me que tiemblan cante. los pies. No, le voy a pedir mejor. que cante, que luego esto. Ministra, ¿qué datos tiene de la evolución de la gripe en España? Bueno, pues la evolución de la gripe, estamos en una curva ascendente bastante preocupante. O sea, que va a peor esto, ¿no? Sí, bueno, estamos siguiendo más o menos el mismo patrón que el año pasado y que el año anterior en lo que a la curva se refiere. Lo que pasa es que se ha adelantado 3 semanas, ¿no? Va a peor, sí, y bueno, básicamente, como todos los años, este año hemos vuelto a insistir desde el Ministerio para que tuviéramos un protocolo común para que todos los territorios pudiéramos poner las medidas comunes, ¿no? Aragón empezó poniendo las mascarillas obligatorias en los hospitales y centros hospitalarios, ahora ha seguido Cataluña y es de sentido común, ¿no? Tenemos que decirle a la población que hemos aprendido algo de la pandemia y que hemos aprendido que nos protegemos cuando tenemos síntomas gripales y que protegemos a los demás, ¿no? El año pasado hubo 1.800 fallecidos por gripe y 3.300 fallecidos por los virus respiratorios, ¿no? Yo creo que como país nos lo tenemos que poner como reto, ¿no? Que cada vez que venga esta ola nos tenemos que cuidar y cuidar a los demás. Y además esto coincide ahora, ministra, con una huelga de médicos que estamos viviendo hoy, es el segundo día. ¿Usted comprende los motivos que han llevado a la huelga a miles, a decenas de miles de médicos? Lo comprendo perfectamente. No solo lo comprendo, yo creo que tienen razón en muchas de sus reivindicaciones. Yo he hecho guardias interminables, yo he estado interina durante 8 años, ¿no? Terminé la residencia en el año 2004 y en el año 2013 fui fija, por fin. Yo sé lo que es que te venga un paciente cuando llevas 20 horas trabajando, cuando llevas trabajando desde las 8 de la mañana, sé perfectamente lo que es eso. Y por eso, uno de los primeros compromisos que adquirí cuando fui ministra es hay que acabar con las guardias de 24 horas. Es mi primer compromiso. Y además ahí está la hemeroteca,
no se puede trabajar 24 horas y luego no se puede trabajar con las condiciones laborales con las que han estado trabajando los profesionales durante estos 23 años en los que nadie ha abierto el Estatuto Marco, ¿no? Nadie se ha atrevido a abrir el Estatuto Marco. Nosotros sabíamos que era complejo, sabíamos que podía ser conflictivo, por supuesto, pero tiene mucho mayor coste el no abrirlo, el no presentarlo. Nos hemos reunido 40 veces. Hemos tenido 40 reuniones con los sindicatos del ámbito, incluso con los convocantes de la huelga. Hemos escudriñado cada uno de los artículos y hemos llegado, yo creo, a los límites de las competencias y de las posibilidades de una ley nacional, ¿no? Porque las condiciones laborales, hay que recordarlo, dependen de las competencias de las comunidades autónomas. O sea, lo que se está negociando ahora, el Estatuto Marco, para que nos entendamos todos, es los mínimos que tienen que regir para los sanitarios en toda España. Y a partir de ahí, ya con cada comunidad autónoma, sus propios médicos, enfermeras y demás negocian sus condiciones. Pero hay unos mínimos, claro, que ese es el Estatuto Marco, que es lo que se está negociando ahora. Y los médicos, por ir ya paso a paso, los médicos se quejan de que los estén negociando todos juntos. Ellos quieren un Estatuto Marco propio, específico para los médicos, porque dicen nuestras condiciones de trabajo y nuestra realidad, nuestra responsabilidad, nuestra formación es muy distinta a la de los enfermeros, los celadores, y negociar todo en un Estatuto Marco no tiene sentido. Bueno, es que precisamente porque los médicos tenemos especificidades y tenemos un trabajo con sus particularidades, hay un capítulo dentro del Estatuto Marco que es exclusivo para los médicos. O sea, el Estatuto propio cabe dentro del Estatuto Marco general y se negocia con los sindicatos más representativos, entre los cuales ahí está el sindicato médico, está el sindicato de enfermeras, pero están también los otros sindicatos que también representan a los médicos. UGT, comisiones, CESIF, también son representantes de los médicos. Y claro, ese estatuto propio que demandan cabe dentro del Estatuto General, porque el Estatuto General de lo que habla es de los deberes y los derechos de todos los profesionales del sistema sanitario. Y además hace una excepción en los deberes y los derechos de los profesionales sanitarios, de los médicos, cuyas condiciones laborales yo estoy de acuerdo en que han sido maltratadas durante 20 años y mucho más después de la sensación que nos ha quedado después de la pandemia, ¿no? Esa frustración por no haber visto esas condiciones laborales mejoradas, ese malestar, yo me veo representada en ese malestar perfectamente. Por eso creo que tenemos una herramienta que es ahora mismo es una oportunidad para cambiar esos mínimos que decías. Si nosotros mañana aprobáramos este Estatuto Marco que fuera perfecto, con todas las líneas, que por cierto, todas las reivindicaciones que dependen de mí, que dependen del Ministerio, están dentro del Estatuto Marco. Se han reducido las guardias de 24 a 17 horas. Luego, cada servicio puede elegir si quiere trabajar a turnos o a guardias de 10, de 12 o de 17 horas. Pero se ha limitado, ya no va a haber más guardias de 24 horas. Guardias de 17 horas. ¿Los fines de semana tampoco? Los fines de semana solo si alguien las pide voluntariamente. Porque es que hay gente, hay servicios, aquí la casuística es muy florida y hay servicios que nos han demandado trabajar 24 horas. Por ejemplo, los profesionales que trabajan en la extrahospitalaria, en las ambulancias, trabajan 24 horas. Y nos han dicho, no nos reduzcáis a 17, ¿vale? Solo si voluntariamente tú quieres trabajar 24, trabajas, pero si no, nadie te obliga. Nunca más 24 horas. ¿Podría ser el sistema de guardias voluntario al 100%? Han estado antes aquí en Hora 25 a las 9:30 los representantes sindicales que convocan la huelga estos días y nos dicen, joder, ¿y por qué no hacemos como otros países de nuestro entorno en el que hacer guardias sea voluntario? No hay ningún país de nuestro entorno que tenga las guardias voluntarias. Lo siento. No es verdad. Nosotros nos hemos reunido con la OMS Europa, con el resto de países, para ver cuáles serán sus marcos jurídicos, ¿vale? Son muy variados y muy variopintos, porque hay una cosa que es una ventaja, que yo considero que es una ventaja, que tenemos en España, y es que nosotros somos servidores públicos. En el resto de España no son servidores públicos, no son funcionarios, ¿vale? Somos servidores públicos que somos estatutarios. Cuando hablamos de guardias, lo que hablamos es la atención a la urgencia y a la emergencia. Las tardes, las noches y los fines de semana. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Supremo que dice que determinadas profesiones, como policías, como bomberos y como sanitarios, podemos organizarnos como queramos, con guardias o con turnos, pero nunca podemos dejar desasistida a la población por las noches y los fines de semana. Nunca podemos dejar desasistida a la población, porque aquí es un juego a tres bandas. Está las administraciones, ¿vale?, que sobre todo son las administraciones de las comunidades autónomas, los profesionales y los pacientes. Y a los pacientes les tienes que asegurar que el fin de semana hay alguien que hace esa guardia.
¿no? ¿Pondríamos en jaque a los jefes de servicio si les decimos, no, ya veremos si alguien quiere o no quiere hacer la guardia? Ellos lo que nos han dicho es, si nos pagaran más las horas de guardia, la gente se pegaría por hacer guardia. Habría muchos voluntarios para hacer guardias. Lo que pasa es que nos pagan muy mal las horas de guardia. Bueno, ahí sí que también hay mucha variabilidad entre las comunidades. Por eso es una competencia de las comunidades. Por eso nosotros no podemos en el Estatuto Marco invadir competencias. La hora de guardia es muy dispar entre unas comunidades a otras. De hecho, hay comunidades que pagan el doble que otras comunidades, ¿no? Eso es parte de la negociación que tienen que hacer los sindicatos con las diferentes comunidades. Y esa es la parte que nosotros no podemos invadir esa competencia. Además, quiero decir, en el momento en el que nosotros pusiéramos la invasión de las competencias de las comunidades autónomas, eso sería llevarían al Tribunal Constitucional. Ya está, no podríamos sacarlo, ¿no? Entonces, lo que sí que nosotros hemos dejado claro es hasta dónde podemos llegar, hasta las líneas del máximo de esos mínimos que van a ser legales, ¿no? No vas a poder hacer guardias de 24 horas, no vas a hacer más guardias. Si no quieres, no vas a volver a hacer guardias de 24 horas. Vas a hacer OPEs cada 2 años. Eso significa que se te va a regularizar la situación, ¿no? No vas a ser precario nunca más, como yo he tenido compañeros 10, 15 años, como he estado yo 8 años siendo interina. Eso no va a ocurrir nunca más. Vas a tener la investigación, la formación y la docencia, que son parte intrínseca a nuestra práctica médica, va a estar dentro de la jornada laboral. Esto no ha estado nunca. Son todo mejoras, pero yo no me puedo meter en las mejoras que tienen que hacer las comunidades autónomas. Ministra, pero si son todo mejoras, ¿cómo puede ser que todos los sindicatos estén ahora mismo en contra? Bueno, porque yo sí que creo que reproducen el malestar. Yo sí que creo que hay un malestar de los propios profesionales que están agotados después de la pandemia, que están frustrados porque no se ha visto cómo se han mejorado esas condiciones y que llevamos arrastrando esa precariedad desde hace mucho tiempo. Y yo no le pido a esos profesionales agotados, frustrados y maltratados que tengan que distinguir competencias, pero yo sí las distingo. Los sindicatos también las distinguen, también saben hasta dónde podemos llegar. Quiero decir, cuando hablamos de retribuciones, las retribuciones son de las comunidades. Bueno, es tan fácil como ver cuál es el sello que hay en la nómina, ¿no? Si en tu servicio faltan profesionales, tienes que ir a preguntárselo a la comunidad. Si tú estás haciendo 8 guardias al mes, te falta plantilla. Si estás cobrando menos que la comunidad de al lado, te faltan recursos. Sí, pero hay cosas, por ejemplo, nos decían, yo en horas acumuladas en guardias tengo sumados como 4 o 5 años laborales. ¿Eso no se me puede computar para adelantar la jubilación? Por ejemplo, eso no depende de las comunidades autónomas. Claro, tampoco depende del Ministerio de Sanidad. Pero sí del de Seguridad Social. No, tampoco, porque es que ahí hay una confusión. Los años de jubilación se alcanzan por años trabajados, por días trabajados, no por horas trabajadas. Porque si no, una persona que trabajara en 2 sitios, ¿no?, en la pública y en la privada, se jubilaría antes, ¿no? Y eso no sucede así. Claro, pero estamos hablando de gente que ha trabajado muchísimas más horas que el resto de los mortales. Claro, si le sumamos todas las guardias. Claro, pero por eso mismo este Estatuto Marco pone límites a las horas que estás de guardia, a las guardias que puedes hacer al mes, no solamente de los profesionales, también de los MIR, que este Estatuto Marco también se mete en decir, los MIR no pueden ser usados como manos de obra barata, nunca más, ¿vale? Como mucho pueden hacer una guardia a la semana. Hay límites. Europa pone un límite de 48 horas a la semana como máximo. Nosotros lo bajamos a 45. Es más, haciendo cálculos, hay semanas que habrá profesionales que puedan trabajar esas 45 y habrá otras semanas que trabajen 35, 38, porque es muy variable. No es lo mismo tener una guardia entre semana. Si tú tienes una guardia un martes y libras la mañana anterior y la mañana siguiente, trabajas 38 horas. Claro, el problema es que tenemos que cubrir los fines de semana también. Entonces, es verdad que los fines de semana son horas extra, que también se pagan extra, que cotizan también, por supuesto. Y entonces, claro, hay que cubrir las 24/7, 365, ¿no? Y entonces, eso es lo que nos hace hacer. Oye, pero ¿no se puede montar un sistema con contrataciones específicas para esos turnos? Yo no quiero frivolizar, pero en la radio también cubrimos 24/7 y hay gente contratada específicamente para estar aquí a las 4 de la mañana o el sábado a las 5 de la tarde. No, porque entonces tendrías gente, por ejemplo, yo como anestesista, ¿no? O un cirujano, tendrías un cirujano que solo está de guardia, ¿no? Estaría contratado de guardia. O sea, solo hace los fines de semana, por ejemplo. Solo hace los fines de semana, lo cual le impediría, por ejemplo, hacer toda la programación, toda la cirugía programada. Yo no sabría hacer o no aprendería, no acabaría haciendo, no podría hacer una consulta, por ejemplo, ¿no? Un neurólogo tiene que pasar su consulta y luego tiene que atender los ictus de urgencia. Quiero decir, es que tenemos a nuestros pacientes. Lo que nos diferencia de otros profesionales es que
tenemos a nuestros pacientes. Y nuestros pacientes tienen sus condiciones normales, por decirlo de alguna manera, sus cirugías programadas, pero también tienen sus cirugías de urgencia, ¿no? Entonces, bueno, la única solución, y que la damos también en el Estatuto Marco, es que tú puedes elegir. ¿Quieres trabajar por turnos? ¿Quieres trabajar como trabajan en las ambulancias? Por turnos, ¿no? Trabaja los turnos como pueden trabajar las enfermeras, puedes elegirlo. ¿Quieres trabajar en guardias de 12 horas? Puedes. El máximo son 17, eso es lo único que ponemos. Y el máximo, o sea, nosotros hacemos una especie como de tabú de las cosas que no puede hacer una administración. Ahora bien, para que eso se cumpla, la comunidad autónoma tiene que contratar personal, por supuesto. Y de hecho hay un artículo en el que obligamos a las comunidades autónomas a contratar plantilla para que eso se pueda cumplir. Mañana, dentro de esta negociación, han convocado de nuevo a los sindicatos. ¿Va a ir usted a esa reunión? Bueno, pues yo he ido en las últimas reuniones que he estado con este sindicato convocante, he estado en las 3 últimas, hemos estado igual 15 horas negociando con ellos y hemos llegado a entendimientos, ¿eh? Aunque luego no hayan desconvocado la huelga, hemos llegado a entendimientos y hemos llegado... Tienen 3 demandas. Una es las de las guardias voluntarias, que ellos mismos han entendido, bueno, pues que nosotros no ponemos que sean obligatorias, porque los profesionales pueden trabajar a turnos, si quieren, si tienen la plantilla necesaria, que se la tiene que dotar la comunidad autónoma. Las guardias voluntarias, ellos entienden que no. Las guardias ni son obligatorias, ni son voluntarias, ¿vale? Hay que cubrir, hay que atender a los pacientes. La otra reivindicación es la de tener una mesa específica para médicos. No. Claro, pero es que nosotros nos tenemos que deber a las elecciones sindicales. Quiero decir, les hemos dado una solución, que es a partir de la mesa general se pueden crear mesas sectoriales. Eso nos lo permite la EBEP, ¿vale? Y es más, la LOPS, la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, también dice que puede haber foros que no son vinculantes, pero foros en los que las comunidades, que son con las que al final van a negociar, ellos pueden decir, yo voy a hacer una mesa solo de médicos para negociar las guardias o para negociar la hora de guardia. Eso se puede hacer. Es más, está en el EBEP, está en la LOPS y está en la Ley de Cohesión y Calidad. Pero yo no puedo alterar la ley de la... yo a la mesa a la que llego, no. Esto es como el Congreso. Tú llegas al Congreso, no eliges quién está, lo eligen los votantes. Y la tercera reivindicación, que es esa, la del estatuto propio, que yo creo que incluso los propios sindicatos han entendido que, bueno, que tener un capítulo dentro del estatuto general es... Ya. Si lo hubiesen entendido todo, ministra, no habría huelga. Es que aquí hay algo que no me cuadra. Bueno, porque yo vuelvo a insistir, yo creo que hay muchos malestares que los tiene que... La llave de esos malestares, que son reales. O sea, si mañana aprobamos este estatuto marco, perfecto, 100% de acuerdo, al día siguiente estos mismos profesionales tienen que ir a demandarle a las comunidades autónomas que esas condiciones laborales se cumplan. Una cuestión que sí depende del gobierno central. Hay en torno a 1.000 médicos que tenían que haberse jubilado en su día, pero que por la falta de médicos de atención primaria y pediatras han seguido trabajando unos años. Durante los últimos 3 años ha sido así, pero ahora esos médicos que están trabajando dentro de algo que se llama la jubilación activa ven que no se prorroga esa medida y el 28 de diciembre se van a la calle, o sea, se jubilan a la fuerza, digamos, y es gente que tiene unos cupos que está atendiendo a miles y miles de pacientes. ¿Qué va a pasar con esos médicos? ¿Van a prorrogar la jubilación activa? Sí, van a prorrogar la jubilación activa. Es una medida que no solo depende del Ministerio de Sanidad, que también depende del Ministerio de Seguridad Social, porque se les ha propuesto a los médicos, sobre todo a los médicos de atención primaria, que hagan una jubilación parcial, pero que sigan en activo, de tal manera que cobran de la Seguridad Social, cobran una jubilación y además cobran de lo asistencial, ¿no? Bueno, pueden seguir manteniendo su asistencia sanitaria, ¿no? su profesión, y además tienen ese complemento de la jubilación que, insisto, es de Seguridad Social. Es verdad que tenemos de plazo hasta ahora, hasta diciembre. 28 de diciembre. Nosotros lo hemos puesto en marcha y esperamos, por supuesto, que se mantenga, porque esta es una medida que se puso hace 2 o 3 años para paliar ese déficit de profesionales, sobre todo en atención primaria, ¿no? O sea, que es una más de tantas medidas que hemos estado poniendo, como aumentar las plazas MIR, aumentar la formación sanitaria especializada, aumentar las plazas de medicina de familia y bueno, ofrecer a los profesionales que puedan prorrogar. Pero quedan 18 días, ministra, quiero decir, esto para la planificación de cupos, de turnos, de todo esto. Un Cristo, que a 18 días no esté prorrogada la jubilación activa. O sea, usted se compromete que haya esa prórroga. Yo me comprometo. Vale. Sí. En la parte que me corresponde.
en la parte que me corresponde. Porque hay otra que es seguridad social. Pero está también comprometida. Vale. Y esto se va a hacer. Sí. Ya. Vale, perfecto. Claramente. Hoy hemos conocido el caso de un donante masivo de semen en un banco de esperma de Dinamarca cuyo semen tenía un gen cancerígeno y que han nacido bebés por toda Europa con ese gen, y algunos de ellos se han enfermado. En España, ¿ustedes tienen constancia de cuántos bebés hay con ese gen? ¿Hay algún tipo de seguimiento de este caso? Bueno, pues fíjate que esto hasta el año 2015 no estaba regulado, ¿no? Nosotros ya tenemos esa regulación, y el año pasado en el Consejo Europeo salió este tema. Bueno, lo llevó Dinamarca en concreto, lo llevó como un asunto, como un punto del orden del día. Están los daneses para hablar después de esto, ¿no? Bueno, claro, porque se habían dado cuenta de, ¿no? Este donante creo que tenía, no sé si son 200 o 300 y pico, sí, hijos, ¿no? Sí, una salvajada. Y entonces, bueno, claro, nos estudiamos el caso porque nos llamó la atención que se llevara un caso tan concreto para regular los posibles hijos que puedan tener los donantes de esperma, ¿no? Esto, por suerte, en España lo tenemos ya regulado y no se permite que se tengan más de 6. Joder, pero han nacido 10 en España. Pero que algo ha fallado. Claro, pero esto es previo a la regulación. Es previo, sí. Vale. Hoy ha estado aquí en la SER, en la Ventana de Madrid, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, que ha negado que haya habido irregularidades en el hospital de Torrejón, a pesar de esos audios que publicó El País, que escuchamos todos, en los que el CEO de la empresa que gestiona ese hospital, Rivera Salud, les daba indicaciones claras a sus altos mandos en el hospital de que tenían que rechazar pacientes poco rentables o tenían que aumentar las listas de espera para ganar más dinero. Bueno, pues la consejera de Salud, el gran argumento ha sido que no fueron órdenes del CEO de Rivera Salud, que fue un comentario. Escuchen. El audio expresa una voluntad de lo que esa persona estaba compartiendo en una reunión interna de lo que quería hacer, y es lamentable, intolerable y reprobable lo que ha dicho ese CEO, pero no ha dado la orden. Era un comentario, pero esa orden no se dio ni se ejecutó, según lo que dicen, pero yo voy a seguir vigilante con todo mi equipo. No había orden. Bueno, es que la consejera Fátima Matute, ¿no?, que todos sabemos también además que viene del Grupo Quirón, no es que vea una irregularidad. Es que este es el modus operandi del Partido Popular en Madrid. Este es el modus operandi no solamente de Torrejón, es el modus operandi de Quirón. La consejera solo tiene que ver sus memorias, las memorias del SERMAS. Por cierto, estos flujos de pacientes el año pasado se les olvidó publicarlos, pero en los del año 2023 la consejera puede estar vigilante. Lo primero que tiene que vigilar es el flujo de pacientes y puede ver cómo hospitales que son los buque insignia de nuestra sanidad pública, como puede ser La Paz, que es un hospital que siempre sale el primero en los rankings de los mejores hospitales de España. La Paz pierde 50.000 pacientes. El 12 de octubre pierde 25.000, el Clínico pierde otros 30.000, el Ramón y Cajal pierde otros 30.000, y casualmente los gana Torrejón, gana 25.000, que es un hospital pequeño, es un hospital que llamamos terciario secundario, ¿vale? Los grandes son terciarios. ¿Y quién gana también? Gana Quirón. Gana el Hospital de Villalba, que es un hospital también pequeñito que está en la Sierra, gana 25.000 pacientes, y la Fundación Jiménez Díaz, que es su buque insignia, gana 85.000. Este flujo de pacientes existe. ¿Usted cree que hay una operación deliberada para sacar pacientes de los hospitales 100% públicos y llevarlos a hospitales públicos de gestión privada para que esas empresas de gestión privada se lucren? O sea, ¿hay en los poderes públicos alguien que está tomando y ejecutando esa decisión? Yo esto lo llevé a la Fiscalía hace muchos años, en el año, si no recuerdo mal, el año 2018. Porque salían una serie en el anteproyecto de ley, por ejemplo, de la Cámara de Cuentas, que luego es una parte que se eliminó, salía no solamente este flujo de pacientes, sino que salía también que esos pacientes, que por cierto son pacientes con patologías menores, no salían más caros, y que, pues había una maquinaria sofisticada para que esas listas de espera, que es el caladero de donde pescan estas empresas, se convirtieran en lugares donde estas empresas captan pacientes de fuera de su área. Ellos tienen los pacientes de su área y los pacientes de fuera de su área. Y por los que cobran más son por los pacientes de fuera de su área. Siempre patologías menores, ¿eh? Quiero decir, siempre primeras consultas, ¿no?
no hablamos de sucesivas y de seguimiento, siempre procedimientos menores como puede ser una hernia, una catarata, una prótesis de cadera, de rodilla, ¿no? Procedimientos que no verás ahí, por ejemplo, un neonato, ¿no? Que vaya de un hospital público a uno privado, no verás un trasplante, no verás tampoco un quemado, claro, no verás. De hecho, nosotros acabamos de sacar un informe como esas patologías las cubre 100% la pública. Entonces, claro que hay un flujo de pacientes. Yo tengo que recordar que en los últimos 5 años la señora Ayuso le ha dado al Grupo Quirón 5.000 millones, y tengo que recordar que 5.000 millones es la mitad del presupuesto en sanidad de un año entero. La mitad del presupuesto de toda la sanidad de Madrid se lo ha llevado Quirón en los últimos 5 años. Y también tengo que recordar a un CEO, un consejero delegado de Fresenius, cuando compró Quirón, hace ya unos años, cuando lo compró, y dijo a sus accionistas: no os lo vais a creer, pero el filón, dicho en alemán, el filón está en la sanidad pública. O sea, Quirón tiene una parte privada, una pública, el filón está en la sanidad pública. Claro que esto ocurre. La consejera solo tiene que mirar sus memorias y solo tiene que ir a su consejería para ver cuál es ese flujo de dinero y cuál es ese flujo de pacientes. Nosotros hemos pedido toda la información, porque todo esto tiene que ir acompañado de convalidaciones de gasto y de modificaciones presupuestarias, porque esos 5.000 millones no aparecen de la nada. Por ejemplo, cuando hubo una transferencia de dinero durante la COVID, ¿no?, del Estado a las comunidades, de los 3.000 millones que llegaron a la Comunidad de Madrid, 1.300 se fueron a pagar las deudas de Quirón. Así. Claro que existe este flujo de dinero y de pacientes. Ministra, ¿usted aspira a ser candidata de Más Madrid en las próximas autonómicas? Yo aspiro a, lo primero, terminar este estatuto marco, poder mejorar las condiciones de los profesionales a partir del estatuto marco. A partir de ahí, insisto, hay que negociar con todas y cada una de las comunidades autónomas. Aspiro a sacar todas las leyes que van a ser transformadoras de nuestro Sistema Nacional de Salud, la ley de medicamentos, la ley de universalidad. Aspiro a dejar este ministerio muchísimo mejor de lo que me lo encontré cuando llegué. ¿Y eso es lo que aspiro. ¿Ser candidata? Y después, Dios proveerá. A Emilio Delgado ya le ha prohibido Dios. Ha dicho ya que su intención es pelear la candidatura. Me parece muy bien. ¿Le parece un buen candidato? Emilio Delgado es muy buen compañero, es amigo mío, compañero de toda la vida, tiene todo el derecho a expresar y a decir lo que él opina, y bueno, pues decidiremos en Más Madrid, como hacemos siempre, de manera transparente, de manera amigable, de manera fraterna, quién es el mejor candidato para el año 2027. Mónica García, ministra, muchísimas gracias. Buenas noches. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.